Número 78 del compendio del Catecismo. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados. Pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso en el protoevangelio que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por él la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Ciertamente el primer pecado introdujo, ¿no?, pues una distorsión, y el primer pecado no se quedó en uno solo, sino que después de ese el hombre comenzó a pecar. Esa rebelión primera frente a Dios, que ciertamente el pecado original tiene un nivel de gravedad muy superior a los pecados que nosotros cometemos por el hecho de que Adán y Eva no tenían concupiscencia, como nosotros sí tenemos concupiscencia, una inclinación al mal. Ellos esa inclinación al mal no la tenían, y por tanto ese primer pecado que ellos cometen tiene un grado de gravedad superior al nuestro, ¿no? Abren de alguna manera ellos las compuertas, podemos decir, a la acción del maligno. Somos tentados nosotros. Ellos habían sido tentados, sí, por Satanás, pero no partiendo de una concupiscencia, como en nuestro caso sí acontece, que el demonio nos tienta partiendo de una concupiscencia, y entonces el pecado se expande en el mundo. Y entonces, bueno, aquí viene la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿qué hace Dios? ¿Cómo Dios actúa en ese momento? Bueno, pues lo que es maravilloso es ver que Dios no se arrepiente de la obra de sus manos. Y en ese mismo momento en el que el hombre se ha revelado frente a él, Dios comienza su designio redentor. Dios comienza a ser no solo el creador, sino el redentor. En realidad la creación y la redención siempre estuvieron unidas, porque Dios sabía cuando creó el mundo que iba a acontecer ese pecado de Adán y Eva, y pensó y creó a Adán y Eva pensando en Cristo, pensando en el Redentor. En ese momento es cuando se promete que habrá una salvación, que habrá una redención. Como hemos explicado en números anteriores, así como el pecado de los ángeles, por su propia estructura, naturaleza de ser un espíritu puro, es un pecado, digamos, radical, irrevocable. Sin embargo, en el hombre sí existía la posibilidad, por su naturaleza, por su antropología espiritual y corpórea, sí existía esa posibilidad de redención, e inmediatamente Dios se prodigó en ella. Y en el relato del Génesis, después de que ha quedado patente, ¿no?, esa rebelión frente a Dios, en Génesis 3, 14, 15 dice así: el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. Este texto, esta profecía de hostilidad, ¿no?, entre Satanás y la mujer, entre la descendencia, y diciendo que habrá alguien de la descendencia de esa mujer, de la descendencia de la mujer, que será capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. La tradición de la Iglesia siempre la ha visto realizada en la imagen de la Inmaculada, que pisa la cabeza de Satanás, y un descendiente de esa mujer, es decir, Jesucristo, será el que venza la tentación, será el nuevo Adán, y María es la nueva Eva y nuevo Adán, María y Jesús. Es una promesa de que el mal no va a tener la última palabra. A este texto
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te aplastará la cabeza. A ese texto se le llama el protoevangelio, el primer evangelio, el primer momento en el instante en el que se comete el pecado, ya se anuncia la salvación. Infinita es la misericordia de Dios. Dios está siempre pensando en su designio de santidad e infinita misericordia. La liturgia ha cogido, ¿no?, este texto de una manera bellísima. En la plegaria eucarística cuarta se dice lo siguiente, ¿no? Cuando comienza, después del Sanctus, comienza a alabarse a Dios, se dice: te alabamos, Padre Santo, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Y dice después: y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios se ha compadecido y ha tendido su mano. Tú me has dado la espalda, pero Dios te tiende la mano. Y ese tender la mano de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la mano tendida de Dios. Por eso, fijaros, después de ese episodio del diluvio, Dios hace una gran promesa de que Él tendrá misericordia, a pesar de que los pecados del hombre quizás hubiesen merecido que Dios hubiese dicho: pues voy a acabar con este hombre, le creé para la santidad, si se ha revelado frente a mí, acabaré con ellos. Sin embargo, Dios tiene misericordia, y esa imagen de el arca de Noé es imagen de que por encima del pecado Dios lleva adelante el designio de salvación en la Iglesia. Y ese arco iris que Dios puso después de que terminase el diluvio, ese arco iris, los padres de la Iglesia lo vieron como una imagen de la humanidad de Jesucristo, como ese puente de gracia entre Dios y el hombre. Jesús es ese puente, ese arco iris por el que la gracia de Dios llega a nosotros, hasta el punto de que la liturgia dice: feliz pecado que mereció tal Redentor. Sí, en la vigilia pascual, la noche en que Jesús resucita, se llega a decir esto: feliz pecado original que mereció tan Redentor. Hizo que Jesucristo se entregase por nuestra salvación y nos diese el don, ya no solamente el don que Adán y Eva tenían en el paraíso, sino todavía un don de gracia trinitaria en ese cielo que Cristo nos promete, que es todavía, podemos decir, superior. Feliz pecado que mereció tal Redentor.